Bien, amados hermanos, damos gracias a nuestro Dios de estar con ustedes en esta noche, preparándonos para el programa que nuestra Iglesia Bautista Sion da todos los miércoles a las 8 de la noche para que podamos llevarle el mensaje a nuestros hermanos que están escuchándolo. Vamos entonces a ver Efesios. Tengo algunos datos de Efesios que tienen que ver, los dejé arriba de la cama o allá arriba del eso. Tengo aquí que Pablo empieza diciendo, bueno, yo he dividido, esto tiene sus divisiones, tienen que tomar la Biblia, esto es un asunto bien serio, Efesios capítulo 1 necesita un estudio profundo. Y hay varios puntos, aquí tengo varios puntos en los que está dividido normalmente desde el punto de vista de lo que es la lectura, ¿ok? Y tenemos datos del diccionario que son los que están por allá, que quería también compartírselos a ustedes, pero a mí me interesa lo que la Biblia, la lectura, lo que Biblia dice la lectura. Así que yo quiero que ustedes estén al tanto de esto porque es necesario que miremos puntos importantes en Efesios, problemas doctrinales. Lo primero, no tiene nada que ver con eso. Lo primero es Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo empezaba su batalla en el comienzo de las epístolas. Recuérdense que el apostolado de Pablo fue puesto en duda. Algunos decían que Pablo no había andado con Cristo. Recuérdense que había una de las cosas que había que tener para ser apóstoles, es lo que nosotros le echamos en cara hoy a una pila de gente que dice que son apóstoles y todas estas cosas, es que no vieron a Jesús resucitado ni anduvieron con él, como dice Hechos, cuando eligieron al sucesor de Lucas. Dice que tenía que haber andado con Cristo personalmente y hasta que él fue tomado arriba. El problema está que Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo y el apostolado de Pablo no quita a ninguno de los otros apóstoles, sino tenía un apostolado para los gentiles. Así que, pero algunos no quisieron, discutir por discutir, como dicen algunos, porque Pablo tenía suficientes credenciales como apóstol de Jesucristo, y él siempre lo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Dios lo encontró en el camino de Damasco cuando iba a perseguir cristianos, Cristo le salió al encuentro, Cristo lo llamó, le dijo que dura cosa era darle cosas, le dijo que le iba a decir, y a partir de ese momento Pablo obedeció a Jesús y salió a la obra misionera que Cristo le trazó. Así que una de las cosas que quiero decir, y apareció por acá en el papel, y es que casi toda la crítica de los documentos bíblicos, cuando van a analizar un documento, hay puntos, por ejemplo, la paternidad literaria. ¿Quién escribió? La crítica liberal siempre está en contra. Están en contra de la Biblia, están en contra de Dios, están en contra de todo. Y siempre están buscando cositas. Pero le ha sido difícil poner en duda la epístola a los Efesios por el contenido, por las relaciones, por la historia, por los padres de la iglesia, por los primitivos que la reconocieron como epístola paulina, por su relación tan íntima con Colosenses en cuanto a material bíblico doctrinal. Así que es muy difícil, los críticos liberales se quedaron chasqueados porque el mundo no encontró ninguna razón para hacerle caso a él. Así que olvídense eso, callado. Es una epístola escrita por Pablo. También tiene asuntos internos que nos dice que es una de las epístolas carcelarias. Por eso estábamos estudiándola en este grupo. Cuando terminamos Hechos entendimos que debíamos estudiar las epístolas de la cárcel. Por eso empezamos con Filipenses, seguimos con Colosenses, ahora estamos en Efesios y después vendrá Filemón, que
que fueron las 4 epístolas que él escribió cuando estaba preso en Roma. Había otra prisión, Cesarea, pero allí en Cesarea no pudo tener la relación con Asia, como él dice aquí, que él la tuvo y que toda Asia conoció el Evangelio. Eso no, allá en Cesarea no fue así. Así que todos los estudiosos, los que le aman la palabra, los que miran en los originales, los que conocen la historia de la iglesia, reconocen que Efesios es una epístola del apóstol Pablo, no hay ninguna discusión. Ahora, busquen estos 3 versículos. 3:1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. 4:1 yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. 6:20 dice 6:20 por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Así que Pablo estaba preso, nadie discute eso, durante su encarcelamiento, y así continuó por el espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Eso está en Hechos 20. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Mis hermanos, le dio la oportunidad, la cárcel le dio la oportunidad a Pablo de trascender los siglos. Si Pablo sigue predicando por aquí y por allá, y predicando por acá, por allá, no hubiese completado todo el propósito divino. El propósito divino es que la Biblia, su palabra, llegara al mundo entero. Pero todas esas epístolas que él tuvo que tener un respiro, tuvo que estar trancado, y ahí tuvo... Es lo mismo que pasa con Apocalipsis. Juan, sí, decimos, pobrecito Juan cayó preso. Bueno, pero si Juan no hubiera estado preso en la isla de Patmos, no hubiese tenido tiempo. Era pastor de la iglesia de Éfeso, y un pastor dando carrera es muy difícil que pueda escribir un libro. Casi siempre lo hacen en tiempo de vacaciones o en tiempo de retiros. Así que vamos a estar claros de esto y vamos a ver si empezamos entonces. Dice Douglas Steiney que la epístola fue llevada a su destino por Tíquico, junto con Colosenses y Filemón. Eso lo dice Colosenses 4, 7 al 9. Dice también que los estudiosos están de acuerdo con que Pablo es el autor de la carta. El contenido no ofrece una indicación clara en cuanto al motivo, pero su afinidad con Colosenses parece que es hermana en cuanto a la época, no hay discusión, y en cuanto a los temas que se tratan son más o menos iguales. Déjeme decirle que Colosenses y Efesios tienen muchísimos versículos que se parecen, hay una tremendísima afinidad teológica, doctrinal y escritural, así que no hay discusión. Ahora vamos a entrar en materia. Hay divisiones, por ejemplo la Biblia le hace sus divisiones. No sé si usted tiene la versión Reina Valera revisada, va a tener el saludo, bendiciones espirituales en Cristo y espíritu de sabiduría y revelación a partir del versículo 15. Vamos a decir que esas son las divisiones que le hizo Reina Valera. Pero yo miro un poquito más allá. Vamos a dejar la salutación o el saludo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dicen algunos que esta epístola, junto con Colosenses, parece que pudiera ser la epístola que en la Odisea debía haberse leído y nunca se leyó, y que es posible que se le haya mandado, lean la de Efesios en la Odisea, o que la introducción se perdió o lo que sea. El asunto está que algunos, andando el tiempo, la comprendieron como una epístola más bien general a varias de las iglesias que estaban en esos lugares, en estos alrededores. Los saludos de nombres no son tantos como Colosenses, como Filipenses. Pudiera esto dar la idea de que se estaba pensando
en que la leyeran en otro lugar. Vamos entonces a la parte importante. En el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Acuérdense que Pablo es un predicador, él redunda en ideas, las repite. En el versículo 4 hay un versículo que la teología lo sitúa como un versículo que tiene que ver con la predestinación. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Habla de la elección, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él lo determinó, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. También dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Ahora bien, vamos a ver, porque la palabra predestinación ha sido tomada de dos maneras. Hay algunos que dicen que la predestinación es sencillamente un plan, un ideal, y hay otros que dicen que la predestinación contempla las acciones de los seres humanos. Dios determinó quienes iban a convertirse, quienes no se iban a convertir. Dios escogió a unos para salvación y a otros para condenación. Eso es lo que creen algunos. La mayoría de los cristianos evangélicos no creen eso. La mayoría de los cristianos, porque eso sería quitarle poder al evangelio. El llamado universal de salvación en Juan 3:16 no sería genuino, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí en Juan 3:16 dice que Dios amó al mundo, todo el mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, y está poniendo la acción en los seres humanos y no en la elección. La elección, sí, el elegido es Cristo para salvación, y entonces para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, contemplando que la elección y la predestinación es la salvación del género humano a través de la obra de Jesucristo. Por eso dice que nos escogió en él, no sin él, en él. Ahora bien, dice aquí, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. También eso es parte de la elección y la predestinación, pero en la vida cotidiana y en la misma historia del por qué surge el Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar de que Pablo está fajado con los cristianos por sus malas actitudes, por sus pecados ocultos, por una serie de cosas, y se le está amonestando de que dejen los pecados, que ya han sido transformados, que ya Cristo murió por ellos, que no es justo que ellos vivan una vida vieja cuando hay una vida nueva, cuando el Espíritu Santo quiere decir que hay una apelación, porque la vida real de los cristianos no es una santificación como la que se quiere cuando Dios planea la salvación del género humano. Estaba diciéndolo en 1:4, dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Ese es el propósito de Dios: santos y sin mancha y salvos. Pero salvo es a través de Cristo, y el santos y sin mancha es a través de la relación, de la entrega, de la obediencia, de la vida cristiana convertida a la lectura de la palabra, de la vida de oración. Nada de eso tendría valor, ni la oración, ni el evangelio, ni el espíritu, ni la palabra, si es reculum regularum, pericope, abiliojo, el Hugo, será salvo, santo y perfecto. Que ese no soy yo. Pero si hay una elección así, el evangelio no tiene poder para transformar al hombre. La sangre del Calvario tampoco. El plan de perdón no existiría como la Biblia dice. Los versos que hablan que si tú te arrepientes, tampoco el arrepentimiento tendría ningún valor, porque si ya está puesto en el libro, sin antes haberte arrepentido, y cuando todo eso está planeado y programado, deja sin valor también
la oración. Vamos a ver para que vean. Dice, lo importante es, dice el 1.12, dice aquí, el versículo 5, dice, para ser habiéndonos predestinado, somos predestinados, así que es el plan antes predestinado, es destinado con antelación para ser adoptados. Predestinados para ser adoptados. Pero cuando usted va a la adopción, dice, bueno, ¿y qué cosa es eso? Adoptado, ¿qué cosa es eso? ¿Cómo se llega a la adopción? Bueno, pues lo que dice Juan 1.12 es que en 1.11 dice que vino, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Eso es la adopción. Cuando vamos a la Escritura, la adopción, el adopcionismo, en este caso bíblico, cristiano, tú te conviertes en hijo de Dios, pero no por un decreto divino antes de que el mundo existiera. Lo que Juan 1 dice es que a los que creen en Él le ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1.12. Usted no puede quitar, uno puede jugar. Sí, hay un ideal, pero el ideal pasa a través de Jesucristo. Nos escogió en Él, no sin Él. Él está en el paquete, Él es el que arranca con todas las acciones. Así que la adopción es en Cristo. Adopción es ser recibido como hijo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Somos aceptos en Cristo, pero estar en Cristo es una decisión personal. Nadie está en Cristo por la decisión de Dios, sino porque Dios le dice, arrepiéntete, mira a Cristo, la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Las epístolas existen. Cuando usted va siguiendo la pista al por qué Pablo escribe y los demás apóstoles, todos son para conjurar situaciones específicas que había en esas iglesias. Había iglesias que había que amonestar. Corinto estaba llena de pecado, uno tenía la mujer de su padre, los otros estaban acabando con el quito y con los mangos. Había gente que no hacían diferencia entre algunas cosas, se fajaban entre ellos, no se amaban, en fin, cosas que no hablan de salvación, ni de santidad, ni de perdón, ni nada de eso, sino que es un proceso. Sabemos que la santificación es un proceso que empieza con la llegada del Espíritu Santo. Ustedes, vamos a ver para que ustedes vean. El perdón de pecados es el otro punto que aparece aquí, en que tenemos redención por su sangre. No eres redimido por decreto, eres redimido porque la sangre de Cristo se derramó en la cruz del Calvario y el decreto divino decía que el Hijo vendría, pagaría nuestros pecados y todo aquel que lo aceptara iba a ser perdonado. Es lo ético, ¿verdad? Es lo ético. Dice así, el mensaje de la gran comisión, arrepentimiento, perdón de pecados según la riqueza de su gracia, versículo 7. Ahora dice, el mensaje de la gran comisión por el Evangelio, Lucas 24:47, dice que se debía predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pero ellos le iban a predicar a gente inconversa. No, muchos de ellos no eran ni siquiera cristianos, o sea, judíos, iban a ser de todas las naciones, hasta gentiles. Y les iba a predicar el perdón de sus pecados si ellos, o sea, aceptaban a Jesucristo como Salvador. Así que en ellos estaba la acción de ser santos y sin mancha. Se lo puso a ellos. El plan de Dios sería que lo fueran, pero el detonante para que eso pudiera ser una realidad estaba en el arrepentimiento personal, reconocimiento de sus pecados, aceptar a Jesucristo como su Salvador, sustituto Salvador, y amarle y servirle. Otro versículo, 8:26-16, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás. Es alguien que está preso, no está suelto, está preso hasta el día que se entregan a Jesús, para que reciban por la fe, que es en mí, le decía Cristo a Pablo, perdón de pecados y herencia entre los santificados, por la fe que es en mí. No es parte, la voluntad humana
no es parte del decreto. El decreto es la salvación de todos los seres humanos a través de Jesucristo. Ese es el decreto, esa es la predestinación, ese es el plan, esa es la elección. Pero todo eso está en función en la acción personal. Por eso le dice, para que te arrepientas, para que te entregues. Y otro versículo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tú lo confiesas, Él te perdona. Es así, es lo que la Biblia dice. Lo demás es teología. La teología es manipular los textos para que digan lo que yo creo. Pero esto es ética bíblica. Y fíjense si es ética bíblica, que cuando el hombre cree que el ser humano, cuando algún teólogo dice que los seres humanos no tienen voluntad, ellos son como cositas, marionetas. Si Dios los salva, ellos son salvos, pero si Dios no los quiere salvar, pues ellos no se pueden salvar. Está invalidando el Evangelio, está invalidando la predicación del Evangelio en el mundo, la gran comisión, el poder de la sangre de Cristo, está invalidando la cruz, está invalidando la oración, está invalidando la palabra, invalida todo lo que se nos manda a hacer como iglesia. Podemos cruzarnos de brazos, ir a divertirnos, que la gente van a ser salvos por la voluntad de Dios, Dios mismo los va a salvar, los va a poner en el libro sin el concurso nuestro. Este libro, Bases Bíblicas de la Ética o de la Moral. Este es un libro tremendo, este es un libro base de la Cátedra de Ética del Seminario Fort Worth, Texas, donde doy gracias a Dios que pude pasar el máster de estudios teológicos. Aquí, cuando se habla de la naturaleza moral del ser humano, una de las cosas que dice que la soberanía de Dios, en la soberanía de Dios, le ha dado al hombre libertad. Que eso es, la soberanía de Dios es darle al hombre la libertad, la mentalidad y la posibilidad espiritual, tiene un alma para poder entender el mensaje divino. Dice así, Juan Calvino hizo énfasis en la soberanía de Dios, la predestinación del ser humano para la salvación o para la perdición. La dinámica para el elegido de ejercer la energía moral de mejorar la sociedad es la prerrogativa divina. En la predestinación había una fuerza moral, una confianza, una osadía para actuar, para mejorar las condiciones. Era Dios quien te elegía, te ponía en la lista y tú hacías lo que Él te decía. Pero dice este libro, vemos en Calvino el ejemplo de una soberanía de Dios que desafía y resulta en la agresividad humana para implementar los ideales de Dios para la sociedad. Los hipercalvinistas tomaron la doctrina de la soberanía de Dios e insistieron que todo está predeterminado por Dios y que el ser humano no tiene poder para cambiar lo que Dios ha decidido. Así que tú no actúas libremente nunca, eres un esclavo de la soberanía de la decisión de Dios. Eso es lo que dicen ellos. Pero aquí dice, esta herejía es tomar equivocadamente textos bíblicos, esta herejía apagó el fervor evangelístico por 2 siglos, hasta cuando Guillermo Carey, el padre de las misiones modernas, estuvo dispuesto para cuestionar los conceptos fatalistas de los que decían que el ser humano no podía hacer nada para cambiar lo que Dios ha determinado con relación al destino de la humanidad. Él se enfrentó a su grupo en Northampton y dijo, hay que ir a predicar a los paganos. Uno de esos que tenía ese tipo de doctrina de que el hombre ya está determinado lo que va a hacer, le dijo, joven, el día que Dios quiera salvar a los paganos lo hará solo Él, sin su concurso. Pero Carey insistió y las pruebas que puso sobre la gran comisión generó que entonces se formó la famosa sociedad misionera de Northampton, que llevó a Carey a la India y por 40 años predicó el Evangelio. Probó que sí, que ellos, los hindúes, podían convertirse, podían entender el Evangelio, podían cambiar. La quema de las viudas se suspendió,
los leprosos dejaron de ser quemados, los leprosorios se construyeron, hizo una universidad en la India, el evangelio creció, las almas se salvaron, y aunque él mismo perdió a su esposa, se volvió loca, sus hijos, 2 de sus hijos murieron, el evangelio siguió, y 40 años más tarde la India adoraba también al Señor Jesucristo por la obra de estos misioneros que fueron a dar su vida por predicar una verdad que tenía poder para darnos arrepentimiento, vida, salvación y nueva fe y nueva existencia. Esa es la fe que en realidad Pablo creía, por eso Pablo insistía en ir y predicar el evangelio, y de ninguna manera puede ser tomada la palabra predestinación como que también la voluntad va incluida en el paquete. Así que tenemos redención en su sangre, la redención es por su sangre, no sin su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. De todas maneras, si alguno me quiere llamar por teléfono, tengo mucho más material para poder conversar sobre este tema que es teológico y que es profundo. Que dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Noten ahí la palabra nosotros, subrayenla y después vamos a hablar del nosotros ese. Para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál era el misterio? Ya lo dijimos en Colosenses, también está el misterio. El misterio era que los gentiles tuvieran también participación en la salvación del género humano, que los judíos habían sido elegidos para eso. Que en esa elección para los judíos, en este caso para los hebreos, para Israel, que la elección de Israel que dejaba fuera las demás naciones a través de Jesucristo, todas las naciones podían ser salvas porque Jesucristo era el Señor de toda la humanidad, Rey de reyes y Señor de señores. Reunir todas las cosas en Cristo, eso es un misterio que no lo podían entender, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11. En Él, en Cristo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados para esta herencia, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fíjense que es Dios, tiene la voluntad de hacerlo, lo hace y nos da herencia. Pero ¿cómo nos da la herencia? A fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Somos herederos porque hemos sido adoptados. Así que la adopción nos da el ver a Cristo, Juan 1.12, para que creyera en Él, como dice Juan 1.12, Juan 1.11 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, en este caso los judíos, ¿no? Pero los que le recibieron, los que se encuentran con Jesús, no importa de qué nación es, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio con la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora aquí viene. Hijos, como dice él después, y si hijos, también herederos de Dios y de Cristo. Así que la herencia viene porque pasas a ser hijo. Te dan el papelito, te adoptaron, ahora eres hijo de la familia Lugo Torna, hermano de Esmirna. Y a partir de ese momento, todo lo que los medios millones de dólares que yo tengo, no tengo ninguno, también son tuyos por la herencia que te viene por ser adoptado. Y así es donde está aquí, estamos parados aquí, que eres, la predestinación te da a ti el propósito de darte también ser parte de la familia de Dios, como dice después más adelante. Nosotros, y aquí es donde está el nosotros que quiero que ustedes vean, versículo 12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahora, párense ahí. ¿De quién está hablando Pablo hasta este momento? El versículo 1 hasta ahora. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y le digo esto porque en el versículo 13 siguiente dice, en Él también vosotros, nosotros, hasta el 12, 13, ustedes, nosotros, y óiganlo vosotros, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación,
y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es un plan distinto. ¿Quiénes son los nosotros que no tienen este plan? No se menciona el Espíritu, se menciona la elección y ahora el vosotros, que es oído, creído y sellados. El nosotros y el vosotros lo tengo en mi Biblia para separar lo que son el plan de Dios con Israel y el plan de Dios con los gentiles y con el mundo entero. El plan, si ellos creyeron primeramente en el Mesías que vendría, fueron escogidos, predestinados, buscados, capacitados, con todo eso se apartaron y no lo obedecieron, hicieron cosas tremendas, tuvo que castigarlos. Pero el plan de salvación, ellos lo recibieron por la gracia. Ellos eran elegidos de manera especial. Nadie puede negar que eran su pueblo. Pero ellos esperaban primero que nosotros en Cristo. Ellos esperaban primero que nadie en Cristo. Esperaban al Mesías. Muchos no aceptaron al Mesías cuando vino, le viraron la espalda, lo crucificaron y lo olvidaron. Pero no todos. Algunos de ellos se convirtieron y bueno, los apóstoles todos eran judíos. Pero ahora aquí entra un plan diferente. Dice, en él también vosotros, y está hablando ahora con los efesios, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, oír el evangelio de vuestra salvación, fíjense que ahora es cuando se menciona la palabra evangelio, y habiendo creído en él, punto 2, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Primera vez que también se habla del Espíritu Santo como el que transforma, como el que sella, como el que produce las gracias de Dios en la vida, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Así que lo que se ve aquí claramente es que Pablo empieza a hablar de la elección de Israel, de ellos los apóstoles y de todas estas cosas, y ahora la participación que ellos tienen a través de el oír el Evangelio, del aceptar el Evangelio y tener el Espíritu Santo, que ellos no lo tuvieron. Recuérdense que Israel no tuvo el Espíritu Santo dirigiéndolo hasta que Jesús va a irse arriba, y cuando se va a ir le dice, no, yo no lo voy a dejar huérfano, yo les voy a dar a uno que va a seguir con vosotros, y viene el Consolador para poder convencer de pecado, de justicia y de juicio, para que la gente fuera sellada y transformada. El ser pueblo no los hizo a ellos mejores, los hizo dignatarios de millones de bendiciones, de cuidados, maravillosas ayudas, pero ellos fueron rebeldes. Su voluntad no estuvo de acuerdo con la predestinación que Dios hizo para ellos, con la elección que Dios hizo para ellos, con la capacitación y la bendición que Dios hizo para ellos. Ellos se burlaron de todo eso. Por eso llega a decir en un momento, extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Como predicaba yo el domingo, se hicieron a los demonios, a los espíritus, a los agoreros, creyeron en ídolos, acabaron, se burlaron de todos los planes y propósitos que Dios tenía para con ellos desde antes de la fundación del mundo. Pero los efesios no. Ustedes ahora, yo ruego, ahora por esta causa también yo, nosotros, ustedes y yo, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo, fíjense, ya no estamos hablando de elección y de teología, estamos hablando de lo que ellos oyeron, de lo que haber oído de vuestra fe en el Señor Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y de vuestro amor para con todos los santos, que es la ética perfecta, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu, que le viene con el Espíritu Santo, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, oigan estas cosas, cuál es la esperanza que los ha llamado, cuál es la riqueza en gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, no solamente los elegidos, sino los que la elección la convierten en acción. Así que, dice después más adelante,
Así que para que Dios les dé más revelación por medio del Espíritu, claro está, la cual operó en Cristo. Todo esto es para que ustedes entiendan en el versículo 20. Así que la grandeza de su poder, la operación de su fuerza, la riqueza de su gloria, la esperanza de los cielos, y dice, la cual operó en Cristo, resucitando el poder de su fuerza, versículo 19, se puede ver en la resurrección, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y ahora va a exaltar a Jesús, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, como dice Hechos 4:12, en el nombre de Jesús, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo que en que podamos ser salvos. Sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también el venidero. No había visto el venidero, pero siguió a través de los siglos. El nombre de Jesucristo ha sido venerado, predicado y creído. Y sometió, y le está dando ahora a los Efesios una clase especial, vamos a decir un adelanto, bajo sus pies, lo sometió todo bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ya es la primera vez que le está diciendo a ellos que ellos son parte de una congregación. Esto no es un problema de creyentes aislados, esto es un problema de un grupo. Aunque usted esté acostumbrado al individualismo de que tengo que salvarme yo y hay que trabajar durísimo y que nadie te va a dar los frijoles y bla bla bla, todas esas cosas, pues mire, hay gente que no son tú que te están dando frijoles, pues estamos regalando cada lata de frijoles. Pero lo que quiero decirle es que la visión de grupo, hay cristianos que no la tienen. Hay cristianos que hacen cosas pensando en su bienestar personal, pero no piensan en la influencia que sus acciones tienen para los demás. No saben que cuando dejan de cantar en un coro, no solamente es su voz, sino es la voz que Dios les dio, y lo hacen para bendecir a otros. Ah, no, pero yo tengo derecho a callarme la boca. Bueno, usted también tiene derecho a callarse la boca y no predicarle a la gente, pero Dios te dio una trompeta, un evangelio y un amor a Cristo para que se lo deje a los demás. Si no lo hace, entonces estás pecando por la dejación de las oportunidades que Dios te da. Cuando hacemos eso con los dones, nos olvidamos de que los dones nos los da Dios para servir. Vosotros sois la luz del mundo. No, la luz, yo soy la luz, mi luz, qué bueno, yo soy luz. Sí, pero no es para ti, es para el mundo. Yo soy la sal de la tierra, decía Jesús. Ustedes son la sal de la tierra. Ay no, es sabor para mi vida, pero también para los demás. La responsabilidad del grupo. Hay cristianos que no entienden nada de cómo tienen que servir y servir y servir hasta que mueran. No importa si te tratan bien, si no, si te quieren, si no te quieren, si reconocieron o no. Dice que en la iglesia es su cuerpo la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Mis hermanos, la iglesia no es cualquier cosa. No es lo que va, yo voy a la iglesia, no voy a la iglesia. No, no es así. La iglesia es el programa de Dios para la salvación del género humano. Si estás enrolado en el plan de Dios. Si no te enrolas, pues entonces, bueno, tú dices, yo soy salvo, yo solo, y que el mundo entero se las componga como quiera, Santiago de Compostela. Cambie de pensamiento. Analice que la salvación viene de parte de Dios. Su elección soberana escogió el traer a Jesucristo al mundo. Él predestinó eso para la humanidad, la salvación. Pero el hombre no ha aceptado su plan y muchos de ellos se burlaron. Hasta el mismo Israel se burló de toda la elección de Dios. Pero ha preparado a aquellos que creen en Cristo, que lo reciben, se convierten en hijos de Dios. Ese es Juan 1:12, esa es la adopción. Inmediatamente que te conviertes en un hijo por la acción del Espíritu Santo, entonces te conviertes en heredero de Dios y heredero de Cristo. Tremenda epístola a los Efesios. Si alguno quiere hablar de doctrina, después me llama, pastor, yo explíqueme esto, acláreme, porque aquí la Biblia dice esto y yo quiero entenderlo. Y con mucho gusto, y si hay compañeros míos que están hablando de los que han sido penetrados por esta doctrina inmovilista que dice que el hombre no tiene derecho a cambiar por nadie. Si todo está determinado así,
y tú no puedes cambiar nada, bueno, si el muchacho se te aparece en la casa con un ojo prieto y le pregunta qué pasó, ¿no? Que el maestro me dio un ganatón. ¿Ah, sí? Ah, bueno, ese diría que el Señor lo determinó y hay que aceptarlo. No, usted va corriendo, le dice, oye, esto tiene que cambiar, pero nadie puede cambiar, porque si todo lo hizo él, ¿quién va a cambiar? Ah, no, todo el mundo, vivimos en un mundo que la gente pide justicia, se pide cambio, se pide que haya moralidad, que las cosas, los que hacen las cosas malas, que no las hagan, y que los que tienen poder para hacer las cosas mejores, que las hacen mal, que no lo hagan así. Todo el mundo cree que la gente puede cambiar y le piden a la gente que cambie. Y es así. Dios nos ha dado una mentalidad y este es el libro para que la gente pueda entender la voluntad de Dios y después que se sometan a él. Que Dios les bendiga, nuestro deseo, una tremenda epístola, ponga todo lo que pueda en ella, no deje de venir, y si alguien quiere conversar conmigo, me llama por teléfono con todo corazón, estoy a su disposición. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por las promesas de Efesios, gracias por la grandeza y la eminencia de tu poder para con nosotros, que obraste en Cristo y lo resucitaste y lo has dado por herencia a las naciones como Salvador y Rey. Ayúdanos, Señor, a amarle, a servirle y a hacer su voluntad en la iglesia que has determinado, tu congregación en el mundo, de aquellos que te aman y te sirven para llevarle al mundo la salvación. Perdónanos nuestros pecados, anima a los que se sienten solamente a oír para que también tomen acciones a favor tuyo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, los quiero, los amo. Nos vemos.